Estamos en la sala de un hermoso departamento, en un edificio que, a juzgar por lo que se ve, es un edificio de gran altura. Y el edificio de gran altura tiene escaleras. Y generalmente, hoy se da que hablar sobre algo que deben tener las escaleras, sobre todo en edificios de altura. Y es la presurización del interior de la escalera para evitar que el humo de un eventual incendio ingrese a la escalera, que es un medio de egreso fundamental. Sobre este tema de la presurización surgen una cantidad de preguntas. Entre ellas, ¿es la presurización la panacea universal? Dicho en forma menos elegante, ¿con esto me alcanza para no poner rociadores automáticos o evitar el sistema de alarma? Después de todo, si tengo libre de humo la escalera, pues ¿para qué todo eso? Otra pregunta que surge: ¿realmente la presurización evita el ingreso de humo o es una leyenda? ¿Realmente es lo que debe ser? Y también, ¿es obligatoria la presurización? ¿Cuáles son las normas que lo exigen? Y por último nos queda, ¿cuál es el cálculo que debe aplicarse? Porque se escuchan por ahí una infinidad de metodologías para conseguir un sistema de presurización correctamente diseñado. Hoy responderemos estas preguntas. Si le interesa, quédese con nosotros. Ya volvemos. El tema entonces es presurización de escaleras. Y si bien muchos de ustedes deben saber de qué se trata, hagamos una pequeña introducción sobre cómo es el sistema. El sistema lo vemos aquí, es un corte del edificio, observamos que hay un ventilador, hay un conducto vertical y de ese conducto vertical se inyecta aire que entra a la escalera a través de ciertas rendijas. Y por lo tanto la presión interna de la escalera es mayor que la presión que está en los pisos. Por lo tanto, si hay humo en un piso, si esto está con la puerta cerrada, seguro que no ingresa humo a través de las rendijas o de las pérdidas que pueda haber. Y si se abre la puerta, lo más probable, de acuerdo con los cálculos que se deben hacer, es que salga una cantidad de aire mayor que la del humo y por lo tanto que sea totalmente compatible con la vida el estar adentro de la escalera. Y nótese que he tenido cuidado en no decir que no entra el humo sino que sale el aire, porque eso se logra en un ambiente que cumpla una enorme cantidad de condiciones que generalmente no se dan. Basta con que una puerta esté abierta en algún lugar donde no se cerró correctamente porque no funciona el cierrapuertas o por lo que fuere, para que eso no sea tan así. Observen esta imagen. Vean cómo se ve algo tenue porque es el humo que hay. La concentración de humo que hay aquí es la lógica esperable y no va a afectar a las personas que están en este momento evacuando. Pero el error consiste en que se dice, si hay presurización no entra el humo. Cuando alguien encuentra que el humo entra con esta concentración, se va a asustar y va a creer que está mal algo y que hay que hacer algo y que no tendría que haber nada de humo. Y no es así la cosa. ¿Es obligatoria la instalación de un sistema de presurización? Acudimos para ver qué nos dice la NFPA 101.
Acudimos a las NFPA por ser, sin duda, las normas más serias del continente. Y allí vemos que solamente se exige presurización de escaleras en edificios de gran altura que no tengan rociadores automáticos. Esto se fundamenta en que con los rociadores automáticos se mantiene acotado el fuego, es decir, se mantiene dentro de ciertos límites y por lo tanto también se mantiene dentro de ciertos límites el humo. Y lógico que es que siempre preguntemos, ¿pero no es un riesgo el humo en sí mismo? Sí, es correcto, pero no se da si el fuego es muy pequeño. Sin embargo, esto es muy cuestionable, porque si el fuego se inicia debajo de algo, por ejemplo, una mesa, que evita que el agua de los rociadores extinga el fuego, no va a permitir que se propague, pero el humo va a seguir generándose y va a aparecer. Será frío porque se enfría por el agua de los rociadores, sí, perfecto, pero va a estar. Y empieza aquí la discusión si va a ser de cierta densidad, si va a ser de cierto tipo, cuánto, qué volumen, etcétera, etcétera. Más allá de esta discusión, debemos pensar lo siguiente. La mayoría de los países en América Latina tiene como obligación la presurización de escaleras. Y como esto no es ir en contra de la NFPA, sino agregar algo a la NFPA, está perfecto. Es una ayuda más a la protección de la vida de los ocupantes del edificio. Sobre todo si tenemos en cuenta que aún estando los rociadores automáticos colocados, muchas veces estos están fuera de servicio por alguna razón. Porque faltó el agua y entonces no se llenó el tanque, porque la bomba no es listada y por lo tanto falló y hace unos meses que la tenemos para arreglar, porque estaba goteando el otro día y entonces cerramos la válvula e infinidad de otras causas. Y entonces la presurización de la escalera es mucho más que algo adicional, es lo único que queda. Así que no está nada mal que sea obligatoria su instalación. ¿Cómo se diseña esto? No es muy simple. Hay muchas variables que se manejan. Sin embargo, vamos a ver qué nos pide las normas. ¿Y cuáles son las normas que vamos a utilizar? Son dos. La primera es la NFPA 92 y la otra es la NFPA 101 que acabamos de comentar, que es el Código de Seguridad Humana. Estas dos normas tienen dos parámetros o conceptos que no es que se opongan, pero sí que son diferentes entre sí y están relacionados. Miren, ahí hay una flecha amarilla que indica que puede pensarse que son una oposición, pero no es así. Simplemente que hay que tomarlos en cuenta ambos. La NFPA 92 nos pide que la presión diferencial, y la presión diferencial es la presión que hay en una puerta cerrada de un lado y del otro, por eso es diferencia de presión en ambos. Esa diferencia de presión es la que evita que, estando la puerta cerrada, por las endijas de la puerta entre el humo a la escalera. Y nos dice esa presión diferencial mínima debe ser de 12,5 pascales. Pero la NFPA 101 nos dice que la fuerza para abrir máxima, la fuerza para abrir la puerta, es de 13,6 kilogramos. Y por lo tanto, si por error conceptual decimos vamos a aumentar la presión diferencial para asegurarnos que el humo no entra en ninguna condición, no vamos a poder abrir la puerta. Y ese es el problema. Sobre todo en puertas grandes como son las puertas que dan acceso a la escalera. Entonces aquí nos encontramos con un interrogante. Bueno, ¿y entonces cuál es el cálculo que cumple con ambos requisitos? Es decir, que me da la presión diferencial mínima y la fuerza para abrir máxima y que todos se conjugan en cualquier situación, tanto del ambiente como de que se abren algunas puertas, etc. ¿Hay un cálculo manual? Sí. Esto, pese a su complejidad, puede hacerse manualmente. Pero ojo, para entender esto hay que ser un especialista en la física del control del humo. No es simplemente
a ver, hay que hacer 2 cuentas de esto así y ya está, y está todo escrito en una página. No, no, son decenas de páginas de libros especializados los que hay que saber para poder hacer un cálculo manual. Y quizás ustedes digan, no, pero si yo he visto unos cálculos que no son así. Sí, por supuesto, han visto cálculos simples. Cálculos que con algunas multiplicaciones y divisiones ya está todo resuelto. Generalmente estos cálculos sencillos, primero tienen unos 50 años de antigüedad. No es que la física haya cambiado, sino que los medios para lograr las cosas han cambiado. Aparte, no toman en cuenta lo que pasa en el otro sistema de presurización, porque las escaleras son siempre 2, como mínimo, y están las 2 presurizadas. Y además, no toma en cuenta la temperatura exterior, que afecta el efecto chimenea exterior de la escalera. En realidad, no nos da garantías. Uno de estos cálculos sencillos, que rápidamente los calculamos, no nos da garantías. No es lógico que algo que está protegiendo la vida de la gente sea calculado en forma tan simple, cuando en realidad hay otros métodos y aparte no estamos con estos cálculos simples tomando todas las variables que se incorporan. Tenemos que ir a la modelización matemática. ¿Y qué significa esto? Utilizar el programa, el software si prefieren, que hizo el National Institute of Standards and Technology de Estados Unidos. El nombre es CONTAM y nos dice que está hecho por un instituto que realmente saben de lo que están hablando y además tienen los recursos para revisarlo prácticamente anualmente. Este CONTAM maneja todas las cosas juntas, todas las variables esas de las que estuve hablando, simultáneamente, para que el cálculo sea sólido. Este es el plano de un piso del edificio que queremos calcular a través del sistema CONTAM. Todos los símbolos que nosotros vemos aquí son lo que el CONTAM revisa para cada caso. Y por supuesto que está mirando todos los pisos simultáneamente. Miren, aquí lo amarillo son las escaleras, los verdes son los ascensores. Aquí nos muestra este símbolo los conductos verticales, porque también se toman en cuenta. Nos muestra ese símbolo que esa área verde o la amarilla misma es un conducto vertical, como son los ascensores y las escaleras. Y este quizás es el más interesante, son las pérdidas que puede haber en una pared. Fíjense, esta es la pared exterior. Las pérdidas que no solamente se dan por las ventanas que puede tener, por supuesto, y que deben estar cerradas, pero tienen unas rendijas, sino que además también a través del sistema estructural. Y todo lo toma en cuenta, junto con la temperatura exterior y el viento. Lo que nos da el CONTAM es una cantidad de datos en numerosas páginas. Esto es solamente un pequeño trozo de una página, con lo que podemos definir cuál es el caudal y la presión del ventilador que debemos aplicar. Con esto volvemos al esquema y lo primero que tenemos que hacer es pensar que este es un sistema de protección de la vida. Por lo tanto, requiere un ventilador de reserva. Ese ventilador va a inyectar aire en todos los pisos, o cada 2 pisos, o cada 6 pisos, y cada uno puede hacerlo dentro de ciertos límites como le guste, pero estando el conducto vertical pegado a la escalera, no hay ningún problema en hacer la inyección en cada uno de los pisos y por lo tanto lograr una mejor estabilidad de las presiones. Por supuesto, el sistema tiene que ser automático. Y el sistema automático significa que debe haber sensores de presión que a través de un algoritmo que maneja una computadora debe regular la velocidad del ventilador a través de un controlador que recibe esa señal y está controlado por esa pequeña computadora hacia la velocidad. Lo que quisimos ver en este video es nada más que aclarar las condiciones que tiene la presurización, porque se habla mucho y no está bien entendido. Hemos visto cuándo se exige, hemos visto cómo funciona y hemos visto cómo debe calcularse. Espero que haya sido útil, les agradezco la presencia y nos vemos en la próxima oportunidad.